La presidenta Claudia Sheinbaum se vio obligada a intervenir directamente y tomar el control político de la situación, enviando un mensaje claro: México necesita paz, no más caos. Durante las últimas semanas, la entidad ha vivido episodios de alta conflictividad. Transportistas paralizaron el tráfico, maestros exigieron pagos atrasados, y organizaciones campesinas tomaron oficinas gubernamentales. Además, circularon denuncias ciudadanas sobre presuntos actos de abuso de autoridad, corrupción local y falta de respuesta por parte del gobierno estatal. Frente a este escenario, Sheinbaum decidió no mirar hacia otro lado. En una conferencia nacional, confirmó el despliegue de representantes federales y de su gabinete en San Luis Potosí para poner o restaurar el diálogo y garantizar que se respete la ley y los derechos del pueblo. No podemos permitir que el descontento legítimo se transforme en descontrol o violencia. Es momento de poner orden y reconstruir la confianza entre gobierno y sociedad, declaró con firmeza. La presidenta también enfatizó que su administración no tolerará la corrupción ni el abandono de funciones públicas en ningún estado del país. Aunque no mencionó nombres directamente, su mensaje fue interpretado como una advertencia al gobernador Potosí, cuyas decisiones recientes han sido duramente criticadas por medios locales y organizaciones civiles. Escucha esto. Escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. A ver, vamos a poner a votación algo. Nos vamos a oír entre todos. ¿Quién está de acuerdo en que nos oigamos en esta asamblea? O sea, las libertades también significan libertades para todas y para todos. Y las libertades también son responsabilidades. Y siempre hay que tener respeto entre nosotros, ¿cierto? Bueno. Vamos a iniciar. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Ricardo, por el recibimiento aquí en San Luis Potosí. Gracias, de verdad. Fíjense que cuando estuve aquí, fíjense, ya va a ser casi un año de la elección. La elección fue el 2 de junio. Ya estamos a punto de llegar al año de la elección. Y durante el proceso electoral me comprometí a que, número uno, íbamos a dar continuidad a la cuarta transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de México. Y también dije que era tiempo de mujeres. Me tocó, gracias al pueblo de México, representar a las mujeres en la presidencia. La primera mujer presidenta. Pero cuando llegué al gobierno, en el discurso en el Congreso y toda la campaña dije que si llegaba a la presidencia no llegaba sola, no era una mujer que llegaba a la presidencia, sino que llegamos todas las mujeres somos presidentas en este sexenio de la primera mujer presidenta, todas las mujeres. ¿Qué quiere decir continuidad de la transformación? Porque México a partir del 2018 tuvo un cambio muy profundo, decidido por el pueblo de México. Ese cambio tiene como esencia
principios, un pensamiento. A ese pensamiento le llamamos el humanismo mexicano. ¿En qué consiste el humanismo mexicano? Tiene dos pilares: la manera en que gobernamos, lo que pensamos, lo que hacemos los gobiernos de la Cuarta Transformación, tienen dos pilares. Un pilar que es el de los pueblos originarios de México. Nosotros tenemos un legado de grandeza. No hay muchos países en el mundo que tengan la historia que tiene México, el legado de los pueblos, las grandes civilizaciones que existían en nuestro territorio mucho antes de que llegaran los españoles. Ese legado de grandeza lo tenemos hoy. No seríamos el pueblo que somos si no es por los pueblos originarios. Ahí radica el humanismo mexicano. Y el otro pilar del humanismo es nuestra historia patria a partir de la independencia. En México, con Miguel Hidalgo y Costilla, que es el primero que se levanta y da el grito de independencia, desde el primer momento en México se luchó, durante todas las transformaciones, por independencia, pero también por justicia. Miguel Hidalgo dio el grito de independencia, pero unos días después abolió la esclavitud, es decir, en contra de la injusticia. Y eso marcó la historia de México. La independencia, la segunda transformación, la reforma. Al frente Benito Juárez, un indígena zapoteco que llegó a la presidencia de la República. Esa reforma dividió en México la Iglesia del Estado. A ver quién vota porque los compañeros respeten el mitin, la asamblea. Bueno, ahí está la voz del pueblo. Bueno, entonces vamos a dejarlos, a respetarlos, pero ya escucharon lo que piensa toda la asamblea. Bueno, con Juárez se separó la Iglesia del Estado y entonces vino una invasión, la invasión francesa, y el pueblo de México y los liberales mexicanos ganaron la segunda independencia de México. Y después la tercera transformación, la Revolución Mexicana, con héroes como Zapata, Villa, Madero, que cambiaron y transformaron la historia de nuestro país. Esa es la base y el fundamento del humanismo mexicano. Y eso es lo que marca la cuarta transformación de la vida pública de México. Bueno, que siga la transformación quiere decir que hay principios de ese humanismo. El primer principio, ustedes lo conocen y lo saben: por el bien de todos, primero los pobres. Eso es esencia de la transformación. Los gobiernos del pasado, que algunos añoran, los gobiernos del pasado, solamente veían a unos cuantos. Fíjense, esos gobiernos del pasado daban salarios a los maestros en donde el aumento salarial solo era de la inflación. Ahora el aumento salarial del 2012 a la fecha es del doble para las maestras y los maestros de México. El presidente López Obrador se comprometió a que el salario del Magisterio Nacional siempre iba a ser equivalente al salario medio de cualquier trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, el promedio. Pues este año que dimos 9% de aumento salarial, más 1 en septiembre, va a quedar por encima del salario medio del IMSS. Los gobiernos del pasado, ¿el salario mínimo lo aumentaban? No,
presumían, fíjense, que la ventaja competitiva de México era la mano de obra barata. Decían, vengan a invertir a México porque aquí se gana muy poco. Cuando llegó la Cuarta Transformación dijimos, no, el salario mínimo debe aumentar y ahora está incluso 2 veces de lo que estaba en el 2018. Este año lo subimos 12.5%. Y cuando acabe nuestro gobierno va a alcanzar para comprar 2.5 canastas básicas. Hoy alcanza para 1.8 canastas básicas. Los gobiernos del pasado rescataban bancos, como el Fobaproa, rescataban carreteras con el rescate carretero. Los gobiernos de la Cuarta Transformación son gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Los gobiernos del pasado solamente pensaban en los de arriba, o dicho de otra forma, un grupo se había apoderado del país. Pero el pueblo de México en 2018 dijo basta, llegó un cambio y nosotros estamos dando continuidad a esa transformación. ¿Qué más quiere decir continuidad? Quiere decir que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que los gobiernos no deben ser corruptos y que el recurso del pueblo es del pueblo de México. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Fíjense lo que va a pasar en una semana, el domingo 1 de junio. ¿Qué va a pasar el domingo 1 de junio? Por primera vez el pueblo de México va a votar por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los adversarios, que luego los extremos se juntan, pero los adversarios nos critican. Dicen que el gobierno de la Cuarta Transformación, de la presidenta del pueblo de México, somos autoritarios, que no hay libertades y que el Poder Judicial lo va a decidir la presidenta. Pues están muy equivocados. Así era antes, cuando ¿quién decidía a los ministros de la Corte? El presidente y los senadores. Y si los senadores no se ponían de acuerdo, el presidente decidía a los ministros. Pues la presidenta renunció a nombrar a los ministros para que los nombre el pueblo de México, que el pueblo decida. Esa es la reforma al Poder Judicial. Así que todas y todos a participar el 1 de junio. Digo yo que vamos a demostrar el pueblo de México, el país, vamos a dar un ejemplo al mundo, porque en muy pocos países eligen a jueces y magistrados. ¿Saben? Uno de esos países es Estados Unidos, luego nos critican. Y es en Estados Unidos donde en muchos estados se elige a jueces y a magistrados, incluso a ministros estatales. Pero ningún país tiene que el pueblo decida todo el poder judicial, solo en México. Y cuando decide el pueblo es cuando el gobierno y el pueblo están juntos. Cuando decide el pueblo es cuando hay una verdadera democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. Así que el 1 de junio vamos a demostrarle al mundo que somos el país más democrático que existe sobre la tierra. Que aquí no decide nadie, que aquí decide el pueblo. Que con el pueblo todo y sin el pueblo
Esos son los principios de la Cuarta Transformación. Además, continuidad de la transformación quiere decir mantener todos los programas del bienestar del presidente López Obrador. Fíjense, la pensión adulto mayor, tan importante, que transformó tanto a México, por muchas razones. Una, porque se reconoce el papel que juegan las y los adultos mayores en nuestra sociedad. Recuerden que un expresidente dijo que quien recibía la pensión adulto mayor era un flojo. Incluso usó otra palabra que no voy a decir aquí. Pero, ¿qué dijimos nosotros? Adultas y adultos mayores son héroes y heroínas de la patria porque han dado su vida por sus familias, han dado su vida por su pueblo, han dado su vida por su estado y han dado su vida por la nación. Y por eso los honramos, los veneramos y por eso existe la pensión adulto mayor. Bueno, esa pensión ya no solo es un programa de bienestar. Hoy está en la Constitución de la República, es un derecho del pueblo de México que cuando se llega a los 65 años se tiene derecho a una pensión. Ese es el programa de bienestar, derecho social. El apoyo a todas las personas con discapacidad. La beca a todos los jóvenes de preparatoria pública. Fertilizantes gratuitos a pequeños productores, producción para el bienestar. Todos esos programas hoy son derechos establecidos en la Constitución. Pero además de darle continuidad, estamos dando 3 programas de bienestar nuevos. El primero es la pensión a mujeres de 60 a 64 años de edad, que ya todas las de 63 y 64 tienen su apoyo. Y en agosto inicia la inscripción para las de 60, 61 y 62. O sea, cuando termine el año ya van a estar recibiendo todas las mujeres. Más de 3 millones de mujeres recibiendo pensión Mujeres Bienestar. Y ¿sí saben por qué en este caso es solo para las mujeres? ¿Sí saben por qué? Porque a ver, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de la casa? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta de los maridos? Llegamos a los 60 años. Ya nuestros hijos crecieron, yo tengo 2 hijos, un hijo mayor y una hija menor, que ya tienen sus familias. Y llegamos las mujeres a los 60 y luego los hijos crecen y luego ¿a quién nos dejan a cuidar? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues cómo no, como llegamos todas a la presidencia de la República, reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al cumplir 60, pensión Mujeres Bienestar. Y cuando se cumple de 65, entonces pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Entonces, ese es el programa nuevo. El otro, que también tiene que ver con la educación, es becas para todas las niñas y niños que van a escuela pública, sin excepción, para todas y para todos. Ya este año todos los estudiantes de secundaria pública tienen su beca, la beca Rita Cetina. Y el próximo año, en el 2026, vamos a todas las primarias. Todos los niños y niñas que vayan a escuela pública van a tener su beca.
Y el tercer programa, que venimos de una asamblea sobre ese programa, se llama Salud Casa por Casa. Es un complemento a la pensión de adulto mayor y de personas con discapacidad. Son enfermeras y enfermeros que van casa por casa a visitar a todas y todos los adultos mayores y las personas con discapacidad. Llevan su equipo para que puedan hacerle su expediente médico, presión, azúcar en la sangre, escuchan su corazón y otras medidas que les hacen. Ahí están un rato. Si tienen algún problema de salud y se requiere algún medicamento, se comunican con una central médica y ahí les pueden dar una receta médica. ¿Y dónde van a ir a recoger los medicamentos? A la instalación que vamos a poner ya en unos meses de farmacias del bienestar. Ahí van a poder recoger sus medicamentos gratuitos. Del programa Salud Casa por Casa. Muy importante el programa, porque detecta enfermedades y se atienden a tiempo, porque luego si hay enfermedades como presión alta y no se atiende a tiempo, después vienen otras complicaciones. Entonces, es un programa de prevención y atención a la salud, Salud Casa por Casa. Y aquí en San Luis Potosí, ya no sé si escucharon a Jesús todo lo que vamos a hacer, Jesús Esteva, que es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Fíjense, aquí vamos a hacer la carretera que viene de Huejutla en Hidalgo hasta Tamazunchale. Ya el presidente López Obrador hizo la de Tamazunchale, Ciudad Valles, y nosotros de ahí vamos Ciudad Valles, Tampico. Entonces, toda la Huasteca va a estar comunicada. Ahí mismo en la Huasteca vamos a hacer el aeropuerto de Tamuín. Ese empieza el próximo año. Y además, pues ya saben que se está haciendo la San Luis Potosí-Matehuala, que ya se está desarrollando. Esa es con fondos privados también. Bueno, y además de estas carreteras, pues una de las características de la transformación es que se recuperó el tren de pasajeros. En la época en el periodo neoliberal, cuando Zedillo fue presidente, privatizaron los ferrocarriles, privatizaron prácticamente todo, pero entre otros privatizaron los ferrocarriles y dijeron que como se privatizaban iban a ser mejor los trenes de pasajeros. ¿Qué ocurrió? Desaparecieron los trenes de pasajeros. Los que ya tenemos edad sabemos que todo el país estaba comunicado con trenes de pasajeros. Bueno, el presidente López Obrador recuperó el tren de pasajeros. Está el Tren Maya, allá en el sureste, que va por toda la península, el interoceánico que cruza de la costa de Oaxaca a la costa de Veracruz, y se están haciendo otros trenes también en el sureste. Y nosotros decidimos que nos íbamos a ir hacia el norte. Entonces ya inició la construcción del tren Ciudad de México-Querétaro. Y el próximo año, Querétaro-San Luis Potosí. Y nos vamos a ir hasta Nuevo Laredo. Y también este año se está haciendo Ciudad de México-Pachuca y se va a iniciar una parte que va de Querétaro a Guadalajara también. Entonces, Querétaro-Irapuato inicia también este año. Nuestro objetivo es irnos por el tren del Golfo de México, que va de Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, y por el Pacífico, de Ciudad de México hasta Nogales.
Ese es el objetivo. Son más de 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros y no es concesión. Van a ser trenes de la nación, trenes del pueblo de México. Y además, ya lo comentó Efraín, que es el director de Conagua, estamos trabajando con el gobernador para atender el tema de la escasez de agua en San Luis Potosí, en varios de los proyectos que ya los vamos a anunciar muy pronto porque los estamos estudiando. Entonces ya cuando tengamos claramente los proyectos vamos a venir, vamos a regresar para anunciarlos. Discúlpenme, pero aquí se le respeta a todos y a todas. Puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero aquí se respeta a todo mundo, ¿verdad? Bueno, son todas estas obras para San Luis. Quiero comentarles algo más ya para cerrar mi participación. No, sí trabaja. Bueno, ¿me van a dejar terminar? ¿Sí? Bueno, les quiero comentar algo muy importante. Fíjense que hemos tenido varios momentos en la relación México-Estados Unidos. Ahora en particular con la nueva administración del presidente Trump. Y esto es importante que lo escuchen. En el Congreso de los Estados Unidos, allá también hay cámaras como aquí. Aquí hay Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Allá también está el Congreso y está la Cámara de Senadores. Bueno, pasó una iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos donde le quieren poner un impuesto a las remesas, a lo que mandan nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos a las familias en México. Y nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos. Y es injusto que además haya un impuesto por el dinero que le mandan a sus familias. Eso no debe ser así. Entonces hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá, muchos de ellos incluso ya tienen la doble nacionalidad y siguen ayudando a sus familias, porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios, le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales a los senadores, para que les digan que no estamos de acuerdo con eso. Y vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos, de Estados Unidos a México, que atienden a los más necesitados. Muchísimas gracias por suscribirte al canal, darle like a los vídeos y compartirlos. Tu apoyo significa mucho para mí.